Y tenemos el gusto de que haya venido a visitarnos acá al estudio. Vamos a ver si con el transcurso de la mañana me puedo organizar con el mate. Toma mate, Sí, Pablo por Cerdán. supuesto. Está Pablo Cerdán con nosotros. Pablo es abogado, es docente de la Universidad de Buenos Aires, integra una, para mí ya bastante importante en cuanto a su trayectoria, agrupación de estudiantes y de pensamiento de derecho que se llama La Centeno, en homenaje a una víctima de la Noche de las Corbatas. Fue miembro de comisión directiva de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, y ahora te has especializado en administración de justicia. ¿Por qué elegiste ese rubro del derecho? Porque me parece que lo enfocás desde ahí. Sí, fueron muchos años llevo muchos años formando parte del sistema judicial y en algún momento me pareció interesante profundizar, estudiar sobre las prácticas mismas, que uno a veces las lleva con las urgencias que hay en el Poder Judicial, a veces uno las hace muy mecanizadas y bueno, tratar de entenderlas, tratar de entender el funcionamiento del Poder Judicial me llevó a estudiarlo un poquito más en profundidad y bueno, ahí surgió la posibilidad de tener una comisión en la facultad que estudia específicamente el funcionamiento del Poder Judicial desde una perspectiva interdisciplinaria. Eso es lo que vengo haciendo ya Ah, mira, ¿eso está hace funcionando en la sí, facultad? sí, sí, estamos. Ah, Hace bueno. ya Eso no, más de 10 años. yo creo que es muy interesante difundir eso. Me decías que hiciste radio acá en la Sí, acá gráfica. es lindo volver, muchos recuerdos Me acá en la imagino. radio. Bueno, yo invito siempre a todos quienes tengan algo por decir, y vos tenés mucho por decir, y ese grupo de personas también, por supuesto, porque me parece que es un tema tan importante y tan... Hay una secuencia, Pablo, que es cuando algún familiar tuyo, independientemente de que sepan que sos abogado o no, algún conocido, en una reunión, la gente se pregunta frente a un acontecimiento, sobre todo durante lo que para mí ya es un régimen, ¿no? El que protagoniza Milei. Los hechos del régimen motivan a la pregunta, ¿esto cómo puede ser? ¿O no se puede hacer nada con esto? Y los que, bueno, estudiamos derecho, bueno, yo siempre digo que soy abogado, pero soy un aficionado al derecho. Jurista es Pablo Cerdán, Luis Roa, en fin, otras personas que yo conozco. Y no, nosotros tendemos, no sé si a vos te pasa, a hacer un link inmediato, un puente, que nos lleva a decir, bueno, si esto pasa es porque alguien no está haciendo a lo mejor alguna cosa que tiene que hacer. Y ese alguien es el que tiene que vigilar el cumplimiento de las leyes, jueces, fiscales. Eh, y ahí es donde digo, tenés material para investigar y para estudiar y para formular hipótesis, me parece, en gran cantidad. ¿Qué es lo que estás viendo? Después después vamos a tocar el tema del tuit que fue el que me permitió conocer tu prolija manera de enfocar estas cuestiones, que valoro mucho. Pero, ¿qué estás viendo de la Administración de Justicia Bueno, en la Argentina? primero yo soy de tu banda, de un aficionado, me gusta mucho el derecho. Eh, Especialista, Luis Roa, Zaffarón y hay otros. Yo simplemente trato Bueno, pero de entender la práctica. vos sabés que el objeto la fijación de un objeto de estudio ya te da una categoría a vos y a los compañeros, compañeras que estarán en ese grupo, que me interesará mucho convocar más de una vez. Bueno, Por esta muchas gracias. pregunta, ¿cómo puede ser esto? Mira, y a lo que me preguntabas, te digo, muchas veces pasa cuando uno estudia estos temas de la justicia, que viene, como decir, vos estás hablando con alguien y te preguntan, che, ¿qué pasa la justicia? Hay, hay una película bien interesante de Woody Allen, que hay dos señoras comiendo en un asilo, ¿no? Y una le dice a otra, prueba la comida, y le dice, qué fea que es la comida. Y la otra señora le dice, sí, pero qué poca también. Me parece que con la justicia en Argentina, y creo que es un proceso en América Latina, pasa algo similar.
No nos gusta cómo funcionan muchas cosas del Poder Judicial, pero también hay como una necesidad que la tenemos como, bueno, cuando todo falla, cuando nada funciona, es como que esperamos que la justicia ocurra algo. La inseguridad, ¿no? Pues muchas veces vemos hechos de inseguridad, y bueno, y la justicia cuando actúa, o cualquier tema, la cuestión de las tarifas, de las obras sociales, de cualquier tema, es como que el último, esperamos que pase algo ahí, ¿no? Sigue ocurriendo eso en nuestra democracia, sigue siendo algo a mejorar, una deuda pendiente de la democracia, creo sin dudas es la mejora del Poder Judicial, y aún así la gente sigue esperando algo, ¿no? Eso también me lleva a estudiar. Siempre digo en mis clases, las primeras clases digo, bueno, soy bastante crítico del funcionamiento estructural del Poder Judicial. Digo, bueno, si no creyera que hay algo para hacer, algo para transformar, el cuatrimestre, en vez de 4 meses, que dura el cuatrimestre obviamente, duraría 2 clases, ¿no? Porque, bueno, sería simplemente criticar. Tenemos mucho para hacer para la justicia, tenemos mucho para pensarla, para mejorarla. Buenísimo. Bueno, estamos con Pablo Cerdán, ya está en la zona el colega con el que hacemos esta emisión, así que ya va a entrar en escena en cualquier momento. Eh, Ahora te llevo al tuit que publicaste creo que la semana pasada, creo que a partir de una consideración o varias consideraciones que hiciste respecto de la iniciativa del gobierno. Yo no sé cómo definirla. Yo te dije en la preproducción, para mí, viste como había antes leyes de fomento de la, qué sé yo, de la siembra de la yerba mate en un lugar en el que no se hacía. Bueno, a mí me parece que hay una comisión de fomento del lavado de dinero en la Argentina y no nos lo han dicho así. Eso para mí es la iniciativa inorgánica y bastante, yo diría, precaria jurídicamente, técnicamente, ¿no? Con la que se invita a los argentinos, que no sabemos bien si son héroes o son simplemente gente que acumuló. No está bien perfilado, ¿viste? El sujeto al que se dirigen estas diligencias. Pero vos yo usé tu tuit, lo leí la semana pasada acá al aire, citando, por supuesto que era tuyo. Y me pareció muy atinado. Me gustaría que nos hables un poco de eso, porque a lo mejor hay alguna persona que todavía no tomó una decisión respecto de algo de lo que juntó y qué haría con eso según el gobierno y según Pablo Cerdá. Sí, bueno, lo primero que hay que decir, aclarar, es que todavía no conocemos la letra chica. Aún hoy no hemos visto nada publicado sobre las cuestiones más finas del anuncio. Por ahora es un gran anuncio con mucho tino para la presentación política, con mucho tino desde lo simbólico. Creo que está bien presentado en tanto y en cuando se presenta con esta idea del dólar abajo del colchón. Me parece que la astucia radica hasta más allá que tiene un nombre formal, que es la Ley de Reparación Histórica o el Programa de Reparación Histórica de los Ahorristas Argentinos. Esta idea de dólares bajo el colchón claramente ocultan una cuestión que es bien importante, que en verdad no está dirigida para los pequeños ahorristas. Ya mirando las sumas, cómo se modifican los montos, cuáles son las transferencias, las inversiones que quedan de alguna manera fuera del radar del ARCA, que es la ex AFIP, uno se da cuenta que el principal destinatario no son los pequeños ahorristas, sino que son por empezar, los grandes evasores, ¿no? Como para todavía no hablar de lavado de activos y otras cuestiones más complejas. Por empezar, los montos, comprar una propiedad en Argentina hoy sabemos que es bastante complicado, ¿no? Entonces, cuando estas medidas se hacen para que ingresen dólares al sistema inmobiliario, por ejemplo, uno se da cuenta que no es para un pequeño ahorrista. Piensen que el salario promedio en Argentina es de $500.
¿quién puede, o sea, cuánto sale una propiedad, un departamento de 2 ambientes, por ejemplo, para dar un ejemplo, en Cava, ¿no? No Bueno, menos de 80.000. bueno, ¿cuántos años deberías ahorrar tu sueldo entero, suponiendo que tenés capacidad de ahorro de tu sueldo entero, no sé, un argentino promedio? O sea, no estamos hablando de montos, $60.000, 60.000 para empezar, ¿no? Podría ser hasta muchísimo más. No estamos hablando de montos que estén pensados para el pequeño ahorrista, que puede comprar el que pudo, el que tuvo suerte con otros gobiernos, tal vez juntó los $200 del dólar ahorro, son otros montos. Entonces, creo que la primera cuestión es pensar para quién está destinado esto, y el principal o el primer grupo que podemos ver como destinatario de la medida son los grandes evasores. Y esto tiene un problema más allá de que claramente lo que el Estado deja de recaudar, después vemos los conflictos como tenemos en el Garrahan, por ejemplo, ¿no? Porque a veces uno se olvida, el desfinanciamiento de la educación pública, que estamos con protestas, marchas. O las mismísimas jubilaciones. O las mismísimas jubilaciones. Bueno, todo lo que no ingresa en las arcas del Estado va directamente a los malos servicios que prestan. Y el mensaje de esto del evasor como héroe, que esto es explícito, se ha dicho de esta manera, es un mensaje que genera que después el Estado funcione peor. Y es bastante cínico el proceso, porque el que sí aporta, que somos los de abajo, ¿no? Los que pagamos IVA y gran parte de nuestro sueldo va al consumo, entonces los impuestos son mucho más para nosotros que para alguien que tiene mayores ingresos proporcionalmente, o el trabajador que hace unas horas extra gana 2 pesos más y tiene que pagar impuestos a las ganancias, tiene que pasarse días llenando formularios complejos, contratar contador para poder descontar el impuesto a las ganancias. ¿Qué mensaje estamos dando cuando decimos que se puede evadir tranquilamente los grandes evasores, no los pequeños evasores? Porque el trabajador no puede evadir impuestos a las ganancias, ¿no? Es imposible, no se puede, ya lo retiene el empleador. Entonces, genera un proceso cínico en el cual también ese laburante, cuando va a usar un servicio público, por ejemplo, la salud, la educación, después termina diciendo, che, esto funciona mal, ¿para qué pago? No se pregunta, che, ¿y quiénes no pagan? ¿No? Dice, ¿para qué pago si esto después es una porquería, funciona mal? Tiene un camino tan cínico y tan encriptado que incluso termina fomentando que terminemos preguntándonos todos ¿para qué pagamos? Porque después todo funciona peor, y en verdad la pregunta es, bueno, ¿quiénes? Que nos vamos a olvidar en algunos meses cuando esto salga del centro de la escena. Bueno, ¿quiénes no pagan en Argentina? ¿No? Creo que hay una pregunta por ahí. Después el segundo grupo claramente tiene que ver con una cuestión más de seguridad, que es la cuestión del lavado de dinero proveniente de hechos ilícitos. Hay que aclarar algo, en Argentina el lavado de dinero es un delito autónomo, no necesita justificar, no necesitas encontrar el delito. Que no tenés que tener condena previa del otro. Claro, ¿no? Esto que se decía, bueno, que la justicia investigue el narcotráfico, que la justicia investigue la trata de personas, que la justicia sí puede investigar, pero no se puede dejar de investigar la cuestión del lavado, porque es un delito por más que no se compruebe el delito precedente. Entonces, lo que se hace aquí no es que va a haber más lavado o va a haber menos lavado a partir de estas normas, porque lavado de activos hay. La pregunta aquí, en esta segunda parte, en lo que tiene que ver más con la seguridad ciudadana y el lavado de activos, tiene que ver si le damos más o menos herramientas al Estado para perseguirlo. ¿Puedo levantar la mano ahí? Sí, por favor. Porque Luis Autalán con y de nosotros. paso me tomo el mate. Sí, era una cuestión solidaria. Digo, charlaba con Lucas Molinari, ¿no? De un elemento que a mí, al menos, que me quedé como Franchella, aquel personaje que hacía en blanco y negro cuando la televisión ya era en color, y estoy esperando una reacción un poco más ochentosa del pueblo en general. Pero escuchándolo, no podía evitar pensar que el domingo fue 25 de mayo, y el cliché es repasar alguna frase de Belgrano, ¿no? Entonces yo digo, si lo trajera Belgrano como a Franchella en blanco y negro al día de hoy, y observa lo que está pasando, te escucha a vos, aunque él no haya escuchado la publicidad de American Express, creo que suscribiría de que pertenecer tiene sus privilegios, que era un eslogan de esa tarjeta de crédito en un momento.
Y cuando diste el ejemplo del laburante, me vino a la cabeza, ¿vos te diste cuenta que Arca, cuando vos haces movimientos entre tu cuenta de ahorro y tu billetera virtual, comienza a aplicarte cargos que se van sumando? Digo, están los cancheros como Caputo, que te dicen pertenecer, tiene tus privilegios, y el laburante que las horas extras que las va pasando de una cuenta a la otra, le cae todo. Ni hablar de los hombres más valientes del mundo, que somos los monotributistas. Digo, es de locos esto. Y aparte echándole la culpa al Estado. O sea, a la división de historietas donde estaban los malos y los buenos. Pero es como cuando insultamos al árbitro en la cancha. Pedimos justicia cuando nos perjudican. Digo, es la rosca perfecta esto. Sí, tiene una lógica, y lo que comentaba recién, ¿no? Es muy perverso, porque la salida es terminar odiando al Estado porque funciona mal, y yo por qué pago, y cada vez una lógica de no aporte, cuando cualquier país desarrollado tiene, si uno mira la base tributaria, los que más tienen pagan más, es parte del asumen, desarrollo. y lo asumen. Suiza, ocasionalmente pude conocerlo, me dijeron el valor del salario mínimo y yo quería ponerme a llorar en euros, y me aclaran los latinos, que son todos los latinos que trabajan en gastronomía. Pero ojo, acá todos pagamos los impuestos, el que más y el que menos. Digo, bueno, al menos soy una vida de lujo, pero equilibrada. Digo, hay una concepción filosófica para que de repente, de asumir que tenemos culpa y estamos pagando una fiesta, aceptemos que hay un esquema que va en servicios, en prestaciones y en obligaciones del contribuyente. Sí, tal cual. Y también me parece que es importante eso de tener una cultura tributaria sólida que hace al desarrollo de las naciones. Basta mirar con el mundo, los países nórdicos, bueno, tiene que ver, ¿no? Los servicios que después presta el Estado, tiene que ver con cómo se cobra impuestos también. El otro ejemplo, y me parece también, ¿no? Para no estar pegándonos latigazos todo el tiempo los argentinos, porque vieron que lo primero que tienen los proyectos antinacionalistas es destruirnos la autoestima, ¿no? Tampoco Claro. es un proceso local. Por ejemplo, Estados Unidos, creo que ayer mismo tuvo sanción en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley que vuelve a discutir la cuestión de las grandes fortunas y quiénes pagan impuestos en Estados Unidos. O sea, lo está discutiendo Trump en Norteamérica, se está discutiendo en todo el mundo, y es un proceso natural. Creo que se acelera después de la pandemia. Es un proceso de grandes transferencias de recursos y grande concentración de recursos, sobre todo, ¿no? Creo Bueno, que eso es otra cosa. Estamos con Pablo Cerdán, aquí en el Social Argentino. De paso le digo a la gente que quiera participar, tenemos un teléfono al que nos pueden mandar mensajes, 11 50 12 35 89, y después está el chat aquí de YouTube. Ahí yo quería plantear, creo que está muy bien perfilado el proceso, ¿no? Asfixiemos los servicios públicos, y después, cuando todo el mundo esté absolutamente enojado porque los servicios públicos no tienen, para decirlo simplemente, gasa en un hospital, digamos, qué porquería, este hospital no tiene gasa, o no tengo turno hasta no se sabe cuándo, porque las personas que habitan esos lugares se van. Y además se van y hay lugares que van quedando despoblados de respuesta. Héctor Recalde, que creo que todos recordamos, tenía una frase muy interesante allá por los 90, porque decirlo después es fácil, que era: una cosa es tener servicios públicos privatizados y otra cosa es ser privado de servicios públicos. Este es el punto que me parece que falta en la educación en general, que la instrucción que recibimos. Pagás impuestos para que te devuelvan servicios. Si no pagás los impuestos, no hay forma de recibir el servicio. Es como si salimos acá, nos vamos a un kiosco y queremos que nos vendan una gaseosa. No le pagamos, el tipo no nos va a dar la gaseosa. Es decir, eso que entendemos fácil en el negocio mercantil librecambista, no lo entendemos cuando el Estado se encarga de organizar una cantidad de servicios
que permiten que ocurran un montón de cosas, que viajemos de un lugar al otro, que llevemos a nuestros hijos a una escuela. Que haya un policía en la esquina. Que haya un policía, claro, que haya un policía en la esquina, y ahí también tendríamos que discutir a dónde está el policía, si tiene que estar en la esquina o tiene que estar pegándole a un jubilado. Ese es el punto que a mí en los últimos... Hoy miércoles, pero ¿se dan cuenta? Los tres estamos diciendo lo mismo, porque vos con tu excelencia académica no dejas de remarcar que hay una cuestión de principios, y yo creo que está todo armado, lamentablemente, en esta versión de Wells de 1984, para que no pensemos, para que haya un enemigo imaginario y lo que decías vos, protestar por los servicios, porque digamos, en los 90 nos hicieron creer que el problema de la Argentina era Entel. Yo no quiero dejar de aprovechar la presencia de Pablo Cerdán acá, que... Te sumo algo, que me parece que no se dijo, y tiene bastante que ver. Yo no lo vi, por lo menos, que se esté discutiendo el tema. Pareciera que es una novedad, ¿no? O se presenta en el medio esto de la cuestión de los ahorristas, la cuestión de modificar el régimen. Pero en AFIP viene pasando algo hace un tiempo. Salió en algún medio, sobre todo los sindicatos obviamente están comprometidos con la lucha de los trabajadores, pero no sé si recuerdan que AFIP es uno de esos organismos que fue parte del paso de la motosierra, con retiros anticipados, jubilaciones anticipadas, con seccionales cerradas en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, tuvo una poda interesante que los resultados, la gente especialista, sobre todo vinculación con los gremios que son muy, muy importantes en el sector, decían que la gente que terminó yéndose de AFIP no fueron las personas por ahí más que ingresaron hace poco o que tienen trabajos más administrativos, que tampoco tendrían por qué irse, ¿no? Y cumplen también un rol importante, pero la principal pérdida de puestos en el ente fue con personal jerárquico y justamente la gente que sabe de recaudación y que sabe de todo el sistema recaudatorio, y esa gente, esa fuga que se da del Estado, que pensamos como que nos sirve y que hay que recortar en todos lados y que lo único importante es el déficit fiscal, el superávit fiscal en este caso, esa gente se va también a trabajar a los sectores privados. Es gente formada en el Estado que luego, porque no le queda otra, tal vez termina trabajando en una empresa que se dedican justamente a ver la forma de tributar menos. Pero déjame que te dé un ejemplo, porque él está cansado de escucharme, pero yo digo, me encanta la gente que pudiendo estar de una vereda, elige la otra, la más comprometida. Vos mismo, con tu conocimiento, del otro lado, de no decir lo que estás diciendo, seguramente tendrías una mayor tranquilidad económica salarial. Y es lo que estás diciendo. O sea, toman los estrategas de la FIP, los que conocen el sistema, para llevarlos a la faz privada. Claro, y por necesidad, algunos, como se mueve el mundo del trabajo, ¿no? Si no te quieren trabajar, si terminan. Pero se entiende la idea de lo que digo, privado. o sea, no es casualidades. Y mucha gente formada por nuestro propio Estado también, ¿no? Eso, claro, eso gente que sabe en cuestiones de recaudación impositivas, aduanera, son cuadros muy difíciles de formar. Y además con una tónica, no es una tabla rasa el impuesto. Hay gente que trabaja en AFIP y me consta que sabe que hay un diferente impacto de los tributos en el norte del país, en Ushuaia, en Mendoza o en la Pampa Húmeda. Y eso es cuestión de profesionalismo. Sí, es complejo. Imagínate que a veces a uno en las finanzas pequeñas de un hogar le cuesta entender los procesos económicos. Imagínate a nivel país, con la aduana ahí funcionando a la par, la UIF también, ¿no? Me parece que una de las cuestiones que tiene la medida es privar al Estado de alertas, de un sistema que le permitía incluso a la justicia. Empezamos hablando hace un ratito del tema de la justicia. Le permitía, es una herramienta que tiene el Poder Judicial para hacer trazabilidad del dinero, ¿no? Que es la única forma de atrapar a los grandes responsables del crimen organizado. No los atrapás en una esquina vendiendo o en el búnker.
lo atrapás cuando mueve el dinero, que es la parte más compleja del proceso. Y bueno, estas políticas lleva como algunos sinsentidos, ¿no? Yo reflexionaba, creo también lo hacía en Twitter, la cuestión, ¿no? Como hace poco se está discutiendo en verdad en el Congreso la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? El presidente, la ministra de Seguridad decían que una edad objetivo era 7 años. Un niño de 7 años ya podía, pena de adulto, con delito de adulto, pena de adulto. 7 años. Y bueno, el proyecto en verdad no fue a 7, ¿no? Pero digo, esa era la intención. El proyecto está en 14. Ahora están discutiendo 14 años. Pero fíjense que si se logra la impunidad de... ¿Quiénes son los que hacen? Y bueno, en general son abogados, son contadores, son profesionales, 50 años, viven bien. Eso, toda esa parte del delito queda casi impune, porque es muy difícil agarrarlos, ¿no? Sin alertas y quitándole recursos al Estado para ir tras ellos, pero el soldadito de 9 años que cuida un búnker y tiene un arma, una aportación de armas, ya podría ser imputable, ¿no? Como fíjense que incluso en el mismo, en una organización criminal, ¿no? Como también se empieza, que genera un sinsentido. Hay algunos que sí tienen pena y la parte del lavado de dinero, si bien no es que se quitó el delito, de mucho menos, pero pareciera que eso el Estado no lo está mirando y no estamos poniendo el foco ahí, que me parece que es una de las partes clave. En el mundo se entiende como una de las partes clave para poder ir tras los responsables, los eslabones al mando de las organizaciones criminales, ir detrás del dinero más que ir tras el búnker o el soldadito. Pablo Cerdán está diciendo cosas me parecen muy importantes. Yo quiero sintetizar en algo parte de tu material del tuit y algo de lo que dijiste acá. Lo primero que me queda claro es que más allá de lo que el gobierno dice y anuncia, no hay modificación de la ley penal cambiaria ni la ley penal tributaria. Es decir, si algún fiscal decidiese en determinado momento, podría armar una causa con esto. El otro elemento que estaría aquí vinculado intensamente es la actuación del organismo recaudador, ¿no? Que sujeto activo de cualquier querella, denuncia, lo que busquemos, ¿no? En un sistema más o menos razonable, nada del otro mundo, el que funcionó durante mucho tiempo, con sus sectores, aduana, podría ser. Bueno, todo esto que se anuncia que no va a actuar. A mí me preocupan dos cosas. Y acá apelo a tu expertise, además como persona que transita los tribunales. Estamos en una situación riesgosa frente a una selectividad de la persecución del delito económico. En gran medida la prueba la tendría que aportar el organismo recaudador, digo yo, y le incumbe esta misma selectividad, una selectividad, digamos, antijurídica y culpable, diría yo. Porque hemos escuchado en el marco de esos anuncios, viste, coreografiados. Acá estamos con Luis Autalán, que es un hombre que conoce estudios de televisión tan bien como el patio de su casa. Cuando vos armás el set, sí, cámara 1, cámara 2, donde apunta cada uno, bueno, ahí hay todo un juego. Eso hemos visto todos cómo se armó. Banco Central, Arca, y en el medio el capo, el economista, ¿no? Champions League, no sé qué decir. Digo, vos ves, es decir, hay una situación para mí de riesgo. Yo la veo así. No sé si estoy exagerando. No creo que sea exagerado. Sí, yo por ahí sirve para pensarlo. No es de ahora, es un proceso que se viene dando en Argentina. Si uno mira los números a nivel país, hay muy pocas causas, por ejemplo, de lavado de activos en Argentina.
muy pocas causas importantes de lavado de activos, sobre todo si uno lo compara con el narcomenudeo o con la incautación de drogas ingresando a la Argentina. Las proporciones son mínimas. Entonces, esa selectividad de un sistema que incluye las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial, que tiende a criminalizar a los eslabones más bajos de las cadenas criminales y no tanto los superiores, ya se viene dando. Esto simplemente es un paso de profundización de eso. No veo como una alarma. Tampoco, digo, para ser claros con esto, tampoco es que en Argentina no haya lavado, no hubiera lavado dinero anteriormente, ni que vaya a haber más. Simplemente creo que dos cuestiones como para sintetizar. Una cuestión apuntada a la cultura recaudatoria de los argentinos, me parece que esto lo afecta profundamente, y le quita al Estado, en todas sus ramas, le quita una herramienta que servía para ir tras del dinero de los responsables de los grandes delitos organizados en la Argentina. Creo que es una herramienta menos, pero si uno mira este proceso de selectividad ya se viene dando. Tampoco, no, de nuevo, ¿no? Para no pegarnos latigazos como argentinos, tampoco es una cuestión local. Es difícil, en todo el mundo ocurre lo mismo. Con la cuestión del lavado de dinero y los verdaderos responsables del delito organizado es algo estructural de nuestros sistemas penales, de nuestras legislaciones penales y bueno, se desarrolla, ¿no? ¿Le puedo sumar un elemento tenebroso sí. de todo lo que dijiste? ¿Qué pasa cuando, aunque no sea en gran escala, lo narco, el blanqueo y demás comienza a reemplazar el Estado frente a la población más necesitada? O sea, lo que no te da el Estado, te lo da la estructura narco, ¿se entiende? O sea, desde los remedios que te faltan al prestamista de la esquina, y te cobran con el alma, o sea, le está vendiendo el alma al diablo. Pero es un fenómeno que, para no pegarnos latigazos, algunos países de Latinoamérica lo padecen. Sí, ya en algunos países la empleabilidad laboral en algunos países ya el narco está entre las principales, ¿no? En Argentina todavía estamos lejos de esa. Empleo, o sea, la ironía, variables. Empleo no registrado. Sí, es no registrado claramente, no. Pero es una principal fuente de empleo de jóvenes, ¿no? Estábamos hablando de países con complejidades sociales fuertes. Sí, antes lo apuntabas y quería señalar que además hace poco el hoy legislador electo, yo lo voté, al Pitu Salvatierra, explicaba que en su barrio los narcos sí, es cierto. Estaban haciendo una especie de decir, yo no tengo más capacidad de contratación. Ya tengo todo lo que tengo lo tengo contratado. O sea, el pleno empleo. El pleno empleo sería, ellos dirían, bueno, es una empresa que ya no tiene más espacio para contratar gente. No quiero caer en la banalización de una tragedia, pero estamos ahí producto de un Estado que voluntariamente se ausenta, se escapa de sus responsabilidades. Entre otras cosas, la de alimentar a la población para que un niño pueda estudiar, ir a la escuela, tener salud, tener actividad recreativa y no tenga que depender de... Y un calendario de vacunas, que ahora me he enterado que el señor Lugones quiere eliminar, porque estuve hablando con un sujeto que demuestra cómo a veces las especies se degradan, porque de haber sido presidente de una socialdemocracia en un momento dado, creo que su padre o su abuelo, ya no sé quién es, este Kennedy, vino acá a militar la antivacuna. Digo, vos lo mencionaste hace unos minutos cuando decías la guita que no está recaudada no puede sostener ni la educación, ni la salud, ni la recreación, ni la cultura o las artes. Ahora, ahí hay un punto, yo como por ahí un poco más viejo que ustedes, tiendo a tener cierto cuidado con la gente que maneja el organismo recaudador hoy en día, ¿no? Es como cuando escuchás proyecto de ficha limpia
promovido por Cristian Ritondo. Yo, viste, tiendo a mirar un poco quién, por este del cinismo que vos hablabas, quién me viene a traer el papel arriba de la mesa para rasgarse las vestiduras hablando de ética política y ciudadana y bla, tantas cosas. Entonces cuando yo veo que a Juan Paso, creo que se llama el señor le dan nada menos que la facultad de investigar a personas, el trabajo de los publicanos, tan viejo, ¿no? Contarle las costillas a la gente, me da un cierto, tengo cuidado, me parece que no es el ideal. Pero dicho eso, quiero poner en contexto de algo que atañe a la Administración de Justicia. Vos hablaste antes de cantidad y hablaste de calidad, creo que si te escuché bien. ¿Qué te pasó si viste la nota del domingo de tapa de Página 12 con el reparto de coches incautados a los narcos, a los jueces federales? ¿Qué viste ahí? No vi la nota, pero conozco el sistema. Digo, es hace tiempo que funciona entre el Ministerio de Seguridad y como un sistema de custodia de jueces federales, ¿no? Eso, salió algo de eso. Les están asignando autos, ¿no? A la que no es ajena la... Que en verdad en verdad esos autos, me parece que el destino más útil que podría tener es que sea para la fuerza, ¿no? Porque son muchas veces claro, son bueno, en todo provenientes caso del sí, mismo no, bueno, pero se lo dan a los narcotráfico. señores jueces para Sí. su uso personal. Sí, debería la fuerza, que tienen muchísimas necesidades de logística. Imagínate no sé, porque uno siempre se imagina las cuestiones acá en Cava, ¿no? Por ser de acá, pero imagínate en lugares de frontera como Orán, ¿no? Si uno piensa en los lugares más extremos donde hay justicia federal, la necesidad de autos que hay, ¿no? Cuando en pueblos pequeños, en cantidad, ya conocen cuáles son los autos de la fuerza para hacer tareas investigativas, hay una necesidad. Cualquier mal uso que se esté haciendo de eso, me parece. Y habría una necesidad también muy grande, por ejemplo, en los barrios populares, cuando la gente necesita atender una urgencia de salud, tienen que ir a buscar al remisero del barrio y se van con un Duna, que es más peligroso subirse, a lo mejor te tiene que dar la antitetánica bueno. Y los señores jueces abordan autos que yo creo que los traficantes de estupefacientes ya saben que se lo van a quedar los jueces en el peor de los casos, ¿no? A mí me impresionó mucho porque está la Corte también allí con una acordada explicando que esto va a beneficiar el mejor servicio de justicia. Yo estoy de memoria, estoy diciendo algún parrafito. La nota es doble página, hay nombres, apellidos, cantidad de multas, la puja dentro del Consejo de la Magistratura de los productores de seguros porque hay que asegurar esos vehículos de alta gama. Olvídate. No, es un viaje a no sé qué ámbito en el cual después es muy difícil. Y acá hay algo que para mí, que te lo quiero consultar a ustedes que están observando la Administración de Justicia. Hay un proceso también de todos los días deteriorarla un poco más. Y ayer asistimos a otro episodio en el cual, luego de haber levantado el quórum en el Consejo de la Magistratura una semana antes, porque corría riesgo de que la acusación contra los señores jueces que fueron al Lago Escondido, que es de mal desempeño, no es de delito. Después veremos si hay delito de dádivas o no. Creo que el juez Ramos se apuró a cerrar la causa, dijo, acá no pasó nada. Pero hay una consideración de orden funcional también que hace al buen desempeño, que es cómo los jueces se manejan en el ejercicio de su función, con todas las potestades de las que corresponde que se le asignen a tipos que tienen semejante tarea. Ahora, ayer
le sumaron otro clavo a la pared y le pusieron una lápida arriba a la causa, con un acuerdo de los señores jueces que estaban ahí votando en favor de la impunidad de los tipos que fueron, la impunidad política, como se le dijo desde los acusadores, ¿no? Ese contexto, ¿no? ¿Qué te hace ver en el futuro? ¿Te parece que ahí hay un problema a resolver o que es algo que ocurre probablemente en muchos lugares del mundo, pero acá está, para mí resuena en otros lugares? O sea, el tipo que está en la duda de hacer un negociado, por ejemplo, dirá, bueno, una parte la separo, no sé. ¿Qué hay ahí? Sí, creo que es una de las grandes deudas de la democracia, es repreguntarnos, ¿no? En todos los ámbitos, ya sea en el ámbito político, en el ámbito periodístico, en el ámbito académico, cómo es la idea de independencia judicial que tenemos, porque en general siempre cuando hablamos de independencia judicial siempre pensamos en los políticos llamando a los jueces y todo un sistema, y muchas veces tenemos que empezar a ver cómo funciona el poder económico con los jueces, ¿no? Cómo son estas vinculaciones. Creo que no tenemos completa dimensión de lo que implica esa condicionalidad que se ejerce desde el poder económico a los jueces, con invitaciones, ¿no? Jueces que en muchos distintos periodos viajan al exterior, invitados por organismos internacionales, también toda una vinculación entre el poder judicial y el poder real que no hay que escandalizarse, porque siempre, como todo otro, como cualquier poder, siempre está atravesado por muchísimos intereses, pero sin lugar a dudas hay que transparentar mucho. Hay procesos que invitan a revisar cómo se seleccionan los jueces, qué tipo de jueces tenemos en la Argentina. Si miramos América Latina, en México hay un proceso bastante interesante que está llevando su presidenta, con una reforma constitucional en el medio, están empezando a presentar los candidatos para ser jueces en un próximo comicio que se va a realizar en México, en el cual por primera vez en América Latina los ciudadanos de a pie van a poder elegir sus representantes magistrados. Hay que ver cómo funciona eso, ¿no? Porque también hay sectores de la oposición que dicen, bueno, se puede de alguna manera... sí, hay una elección democrática, pero también se puede partidizar, no politizar, siempre está politizada la elección, la diferencia está si es mediante los partidos políticos o no, pero me parece que tenemos que empezar a ver esos procesos para aplicar a Argentina, cómo podemos hacer para... Nosotros en muchos casos no conocemos la cara de quiénes son los que juzgan, ¿no? En ese punto, ¿te gusta el fútbol? Sí, me gusta. Vas a hablar de Diego, del caso de Diego. No. Porque justamente dije, no le conocemos la cara a los jueces y después pensé en la jueza. Ayer estuvo toda la mañana en TN la jueza. Estaba haciendo Era el tema del año. Bueno, pero digo, conceptual. Lo hablamos con el doctor Elorza. A mí me parece humildemente que la opinión pública o la ciudadanía en todo su contexto va a mejorar el servicio de justicia cuando dejemos de pensar más en Beligoy que en la relevancia de la Corte Suprema. Digo, Beligoy, el hombre que digita, maneja, establece los criterios del arbitraje argentino. Porque lamentablemente, a nivel termo, yo veo mucho argentino, y he pasado por esa instancia, que se preocupa más quién es el árbitro que va a dirimir la suerte de mi equipo el fin de semana, con estadísticas incluso, que saber que un expediente por reclamo laboral ante determinada empresa, si llega a la instancia de determinados tribunales, entró en punto muerto. ¿Se entiende el contexto? O sea, nos enojamos por algunas cuestiones, pero algunas esferas no las tocamos ni las participamos. Sí, y muchas veces cuando discutimos el Poder Judicial, también nos vamos a lo mainstream, ¿no? A lo que sale en los diarios. Y
la justicia también tiene cosas para mejorar en esos lugares, como mencionabas vos, donde no tiene tanta visibilidad, ¿no? Lo que dura un juicio laboral en la Argentina, ¿no? Me parece que hay que ponerle, hay que mirar las cuestiones mainstream, obviamente, que tienen importancia y son de alguna manera un síntoma de lo que le ocurre a nuestro Poder Judicial, pero también en esos pequeños rituales, en esas pequeñas burocracias que no funcionan, en las pequeñas cosas, en las causas de cercanía, de pequeños montos, de juicios laborales, juicios civiles. También a muchos argentinos se le va la vida en eso y tampoco estamos poniendo, me parece que hay que mirar todo y hay que, sobre todo, porque enseguida surge, cambiemos todo el Poder Judicial, todo. Yo creo que son una serie de reformas pero pensarlas como política pública también, no como reacción o espasmo frente a lo que va ocurriendo en el día a día, sino como pensar a largo plazo, bueno, cuáles son. Por ejemplo, seguramente no está en la agenda de los medios, pero hoy se empieza a discutir nuevamente la ampliación de la Corte en el Congreso. Sí, ¿no? sí, creo que entra hoy. No pareciera generar un gran debate y la sociedad participando de esto, pero tiene mucho que ver con cómo se compone el poder en Argentina. ¿Quién compone la Corte? 4 personas, 4 hombres, tienen que ser más. ¿Qué tipo de causas resuelven? ¿Cuántas resuelven al año? Bueno, son cuestiones importantes que me parece que tenemos que estar mirando, ¿no? Me parece que son estructurales de nuestra democracia. Gracias, Pablo. No, gracias Pablo, a ustedes. por el tiempo, por haberte acercado hasta La la radio. La didáctica. Esto último que dijiste, podríamos referirlo únicamente a este nuevo proyecto que habrá sobre la Corte, pero a mí me parece que si no hablamos sobre el Poder Judicial, vamos a pasar elecciones, irá más gente a votar, menos gente a votar, pero la gente tendrá la sensación de que no pasa nada, que no cambia mucho nada. Si no hablamos del Poder Judicial, yo diría, sin tapujos. Entiendo lo que decís, celebro que en la Facultad de Derecho esté funcionando un observatorio y lo vamos a consultar muy seguido. Así que te agradecemos mucho haber estado acá. Yo me tengo que ir a la tanda, que Marcos Maldonado